El escritor César Vallejo nació en un pueblo llamado Santiago de Chuco de la Sierra del Departamento de La Libertad el día 16 de marzo del año 1892. Era el menor de sus 10 hermanos, cuyos padres descendientes eran de madres indígenas y padres curas españoles. Realizó sus estudios de educación primaria en la escuela municipal y posteriormente en el centro escolar número 271 de su pueblo natal, entre los años 1900 y 1904. Más adelante, entre los años 1905 y 1908, cursó la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco, en el cual estudió como alumno libre por un año entero debido a sus carencias económicas. Con las grandes expectativas de convertirse en profesional, realiza un viaje a la ciudad de Trujillo para el año 1910 y se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad. Sin embargo, se vio obligado a dejar inconclusos dichos estudios debido a la situación en la que se encontraba monetariamente, por lo que regresa a Santiago de Chuco, en donde comienza a trabajar en las minas de Quirubí. Vallejo tenía la intención de estudiar medicina, ya que desde su infancia había sentido mucho interés por las ciencias, razón suficiente por la cual viaja a Lima en 1911 y empieza su proceso de matrícula en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero esta nueva intención de estudio se vio frustrada por la misma razón que su último intento. Su situación económica no le permitió continuar sus estudios. Más adelante, al retirarse de la capital, ejerce como maestro de primer grado de educación básica en el año 1915 en el Colegio Nacional San Juan, donde asistía como estudiante el célebre escritor Ciro Alegría, quien comenta que Vallejo era muy atento y muy comprensivo con sus estudiantes en su época docente, pero siempre les enseñaba las buenas costumbres y la rectitud. Sin embargo, era muy jovial y pretendía la mejora literaria en sus alumnos, por lo cual jugó una pieza fundamental en el proceso de Ciro Alegría como escritor. Una situación confusa e injusta ocurrida en 1920 en Santiago de Chuco ocasionó que el poeta, a sus 28 años de edad, resultara preso en una cárcel de la provincia. Vallejo había retornado a su pueblo natal con el fin de ser partícipe en unas actividades patronales cuando el 1 de agosto sucede un saqueo y una revuelta, el cual resultó incluso con numerosas muertes en las que se le acusó al poeta de participar y, según algunas versiones, de portar un revólver. Los 112 días de la estancia en la cárcel de Vallejo fueron suficientes para provocar varios revuelos y protestas enérgicas a lo largo de todo el país, provocando un movimiento nacional con el fin de lograr la libertad del vato. Muchos periodistas, intelectuales y estudiantes universitarios unieron fuerzas y alzaron la voz para lograr su cometido, siendo de suma importancia la publicación del grupo Orco Pata, el cual se ocupa de forma insistente y reiterada sobre el injusto encarcelamiento de César Vallejo. Durante su encierro, el poeta escribió 2 libros resaltantes en su trayectoria. Uno de ellos, el llamado Escalas mecanografiadas, mientras que el segundo fue el popular poemario Trilce, el cual logró una revolución definitiva en la poesía internacional y la lengua castellana. Es en este poemario que se encuentran los denominados poemas carcelarios, a través de los cuales el poeta asociaba situaciones de la vida cotidiana con su estadía en la cárcel, tal y como lo menciona Tello. Observamos también el sufrimiento y el abandono del hombre en la prisión. Sin embargo, este espacio de orfandad se transforma porque el sujeto lírico despliega la imaginación y evoca la infancia, el hogar, el amor. Asocia la realidad física de la celda con el cuerpo de la madre. Tello, 2018, párrafo 40. El día de hoy voy a hablar sobre la vida en París y el Grupo Norte en Vallejo. El Grupo Norte fue mencionado como Bohemia de Trujillo. Fue un grupo intelectual en el cual componían filósofos, artistas, políticos, literatos, entre otros. Surgió en 1915, tuvo una jerarquía y desarrollo cultural debido a que varios de sus miembros se enfatizaron en los campillos de literatura, del pensamiento y de la acción.
Fue un movimiento conocido generalmente por el despliegue de sus actividades realizadas, ya que en dicha generación el Grupo Norte no solo se preocupaba por la inquietud cultural, sino también el problema económico y social que se vivía. Antenor Orrego fundó un entusiasta grupo de jóvenes con aficiones literarias, artísticas e intelectuales que se llamó Bohemia Trujillo, que en este caso vendría a ser el Grupo Norte. Orrego habría de desarrollar una fructífera labor de promoción cultural. Años después, en sus páginas habría de aparecer la mayor parte de artículos de César Vallejo. Escribió en París para poder sobrevivir. En 1923 viajó a Europa, César Vallejo. Vivió entre París y Madrid escribiendo poemas y artículos periodísticos. Murió en París un 15 de abril de 1938. Falleció por una intoxicación crónica por solanina. Georgette, siendo señora de César Vallejo, tras su muerte conservó abnegadamente sus manuscritos, salvándolo de una desaparición a lo largo de los años de su ocupación alemana en París. La característica más destacable del Grupo Norte fue que tuvieron intereses más comunes: éxito mayor, hermandad bien entendida. Según declaraciones del líder Antenor Orrego, eran aprendices, maestros, catecúmenos y catequistas, y a la vez pretenden impulsar el nivel mental, cognitivo y cultural de Trujillo. El Grupo Norte fue una gran etapa en la vida de Vallejo, ya que fue el lugar, el momento y las personas adecuadas quienes ayudaron a realizarse como artista. Es de suma importancia conocer el aporte de este grupo de intelectuales brindó al país y el legado que dejó a las generaciones futuras. Antenor Orrego inculcó valores sociales y culturales a César Vallejo, pulió la calidad literaria del autor que le ayudó a crecer como poeta, también como persona, y esto fue gracias a la trayectoria, a la experiencia que tenía Antenor Orrego, que se volvió un buen amigo de César Vallejo, quien lo defendió ante las críticas y siempre lo apoyó desde un comienzo y siempre predicó su éxito como poeta. Se creó una gran amistad entre Antenor Orrego, César Vallejo, y crearon también un enorme lazo de amistad. También junto a Alcides Espelucín, que llevaron una buena relación amical en la fraternidad y también con varios miembros del Grupo Norte. Tras haber publicado sus primeras obras, Antenor Orrego y Alcides Espelucín lo ayudaron y defendieron de los críticos literarios, de las personas que no les gustaba el tipo de literatura que César Vallejo hacía. César Vallejo ya se caracterizaba como un poeta distinto, diferente, y seguía su camino a su manera, forjaba su destino al género literario que a él le estaba pareciendo y lo que le habían enseñado en el Grupo Norte. Es por eso que iba su destino al género literario que a él le estaba pareciendo y lo que le habían enseñado en el Grupo Norte. Es por eso que la intelectualidad de Lima y Trujillo atacaban sus obras y tildándolo de irrespetuoso del verdadero género literario que a ellos les parecía correcto. Y por eso sus primeros poemas fueron publicados en el diario La Reforma de Trujillo, entre otros diarios, y también en el año 1919 Vallejo publicó Los Heraldos Negros en Lima. Es por eso que la importancia de César Vallejo en el Grupo Norte fue demasiado importante, ya que ayudó. El tiempo en que César Vallejo estuvo en el Grupo Norte fue muy importante y también contribuyó mucho al grupo, ya que, como se comentó, César Vallejo dio un salto. No solo lo ayudó el Grupo Norte a él formarse como autor, como poeta, sino que él también ayudó al Grupo Norte
a que sea más conocido. También ayudó a los jóvenes que se estaban recién integrando al grupo a que aprendan de los conocimientos de él y también de Antenor Orrego, quien fue su maestro y quien lo ayudó mucho en la etapa como poeta. Orrego y Vallejo. Desde el primer instante de su acercamiento y llegada a conocer, Orrego y Vallejo emprendieron una gran amistad que duraría toda la vida, sin ninguna expresión formal. Ambos coincidieron desde el primer instante que llegaron a ser amigos de toda la vida. Dedujeron por esa intuición juvenil que los alumbra, a veces desde el futuro, panoramas enteros de nuestra propia existencia. Orrego fue el orientador y maestro literario de Vallejo, reconocido por el poeta en muchas ocasiones. En efecto, a través de una reunión de ambos, el Aeda le escribe a su mentor: no puedes imaginar el efecto prolífico, la resonancia creadora que ha tenido en mi espíritu nuestra última entrevista. Tus palabras han sido como un fiat lux que arrancarán del abismo, algo que se debatía oscuramente en mi ser y que pugnaba por nacer y alcanzar la vida. Y con motivo de Trilce, Vallejo le dice a su maestro: sin tu magisterio fraternal, sin tu aliento de cada día, sin tu admirable y generosa comprensión, el libro tal vez nunca habría nacido. Tú sabes muy bien que muchos de estos versos han surgido en esas conversaciones inolvidables que tuvimos tantas veces. Pero no se trata de cualquier magisterio o la fría relación entre maestro y alumno, sino de una conexión expresiva, afectiva. Por eso la expresión magisterio fraternal, mediante la cual el poeta evalúa la educación brindada por Orrego en una entrevista periodística. Aya de la Torre recuerda con nostalgia a sus tertulianos del grupo y comentó: Antenor Orrego fue para él, Vallejo, un maestro a todas horas. Yo he visto a Vallejo llorar a las 3 de la mañana en París, en la Rotonda. Al hablar de Antenor, le tuvo siempre un respeto infinito y lo quiso muchísimo. La definición del emprendimiento cultural se basa en las acciones de los emprendedores, las cuales son razonar, pensar y actuar con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos u oportunidades que potencian la proactividad en contribuir a la cultura. Con esto se intenta fortalecer a la parte de innovación y creatividad en el entorno cultural, que favorece el desarrollo de proyectos emprendedores entendidos como proceso de fundación de actividades, proyectos sociales, políticos, o también se refiere a renovación de un pensamiento emprendedor cultural. Ahora, efectivamente, el emprendimiento cultural implica que el emprendedor desarrolle nuevos proyectos en el cual se pueda generar instituciones creativas y contribuya con los objetivos en estrategias de manera competitiva. Es necesario destacar que estos emprendimientos tienen mucha innovación de las personas para poder fidelizar con la atención de los observadores. Los emprendimientos culturales están enfocados en la capacidad de usar la inteligencia y creatividad, ya que es un factor fundamental para la creación de proyectos recientes en el ámbito de la cultura. En conclusión, podemos apreciar que el emprendedor cultural incluye en sus proyectos innovadores creencias y costumbres de la sociedad, teniendo en cuenta que la parte económica se basa en la creatividad del producto. La importancia del emprendimiento. Todo esto solo es posible si tenemos un espíritu emprendedor. Sin embargo, el emprendimiento nos ayuda a organizarnos. Por lo tanto, ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas personas. Logrará su independencia en estabilidad económica. Por la falta de empleo, esto ha obligado a que las personas comiencen sus propios negocios y empresas, ya que contribuye el crecimiento del desarrollo económico, cultural y social. Por tal motivo que se genera inversión y el lugar que se realiza mediante un estudio de mercado sobre el emprendimiento. Para ello, es necesario y valioso conocer la importancia del emprendimiento cultural, en lo cual en los nuevos emprendedores es vital interés, ya que de esta manera contribuye el crecimiento de nuestro país,
para la economía y socialmente. El emprender es primordial en las sociedades para los jóvenes actuales. Los emprendedores a nivel nacional e internacional sobresalen ellos mismos con el objetivo de salir adelante en todas las metas planeadas. Para culminar, es imprescindible comprender el emprendimiento con la finalidad de poder guiarnos, demostrar para ello, servir a futuras generaciones y conseguir tanto un producto de calidad porque es representativo el emprendimiento. Reportaje en el Perú. En el Perú, el reportaje es una profesión fundamental en la que toda sociedad debe apoyarse para progresar. Su objetivo es publicar hechos que no quieren difundir, pero sobre todo preservando la verdad y justicia de los hechos. De ello se deduce que todos los programas de periodismo de viajes intentan desmitificar el lugar visitado y sobre todo la realidad, sin mentir, sugiriendo caminos de mejora o divulgación. Un reportaje es un género periodístico que contiene o puede contener cualquier otro género en su texto. Es informativo, ya que contiene elementos propios de los textos de opinión. Puede experimentar con la realidad, aunque también te permite incluir algunos creativos. Varios escritores la consideran como un híbrido entre la escritura informativa y la interpretación. Su texto es más subjetivo, porque contiene la interpretación del autor. Esta dualidad la ha llevado a ser definida como un género exclusivamente interpretativo. El reportaje se diferencia de la noticia en que el reportero destaca en lugar de buscar información actual, pero además de añadir otro tipo de datos explicando antecedentes y consecuencias. El reportaje puede definirse como una historia informativa de carácter más o menos literario, diseñada y ejecutada según la personalidad del escritor periodista, ya que lo que importa es su sentimiento creado libremente a través de medios literarios. Toda esta variedad hace del reportaje un género, pues investiga hechos o situaciones de intereses públicos que en su mayoría son muy complicadas, en diversas profundidades, utilizando múltiples fuentes y métodos para comunicar su existencia relacionadas con sus orígenes o perspectivas, en diferentes poderes expresivos. La poética de Vallejo en el Grupo Norte. Bueno, la confidencialidad, por supuesto, juega un papel muy importante. Debe ser mucho escribir cuidadosamente en un cuaderno u otros medios para evitar que caigan en manos de la gendarmería. Entonces fue donde Marx señaló que Antonio se divierte en su libreta más allá de lo breve. Cuidado como miembro, debe sobresalir entre sus pares, participar en estas capacitaciones u otras, y menos abrirse sobre con quién está saliendo. Para los que lo hacen es una prioridad. Parte del aprendizaje es la adaptación a la realidad política. En ese momento el lenguaje escrito fue codificado. El cuaderno anterior lo proporciona Marco Antonio en un lugar muy seguro y secreto, desde su escritorio, tanto que tal vez no recuerde ni de su existencia, y mucho menos hablar de aquel contenido. En ese manuscrito, Fundación Marco dentro de Antonio Corker, homenaje a Vallejo, tal vez depresión, un tiempo de secreto absoluto. El poema se publicó por primera vez en 2016, incluido gracias al patrocinio del fondo editorial de esta revista universal privada Antenor Orrego, publicado la colección de poemas Extravagancias en las que se incluye. Podemos decir con seguridad bastante alto, Marco Antonio supo que desde allí la primera cuenta de Vallejo Antenor Orrego en su discurso en la Sociedad Subterránea de Lima
mientras estudiaba Derecho en la Universidad Nacional. Es frecuentado por alcaldes y dirigentes de San Marcos, partido aprista y amigos personales. En la reunión secreta de Vallejo en la que la oficina del partido entrena nuevos cuadros con conocimientos en diversas disciplinas, durante años Vallejo sigue vivo. Para finalizar, el Grupo Norte lo conforman grandes poetas, escritores, filósofos e ideólogos políticos, artistas, músicos, historiadores, en las cuales muchos eran estudiantes universitarios y casi todos ejercieron el periodismo y la docencia. A la par que los hacedores de cultura tuvieron sentimientos frente a los problemas, estuvieron del lado de la justicia social, la democracia, la libertad y la educación del pueblo junto a los ideales cognitivos. Cosecharon valores profundamente humanos y también fueron fraternos con los demás y entre ellos. La intelectualidad y el afecto coinciden en las actividades a lo largo de sus vidas. Muestra de ello fueron sus debates, su producción y sus vivencias. Llegaron al equilibrio entre el conocimiento, las ganas de aprender y el aspecto afectivo expresando en sus obras y sus actos.